La educación superior se convirtió en una máquina que vende permisos. Les dice a los jóvenes que están comprando conocimiento, pero la mayoría en realidad está comprando legitimidad. Un título universitario no es educación. Es un recibo que demuestra que obedeciste a un sistema durante el tiempo suficiente para que otro sistema te considere empleable. La trampa funciona porque ataca el miedo a ser pobre, el miedo a decepcionar a los padres, el miedo a parecer inferior, el miedo a quedarse atrás respecto a compañeros invisibles. Las universidades no venden sabiduría, venden alivio para la ansiedad con intereses incluidos. La sociedad lo llama inversión porque suena más noble que deuda, pero para millones de personas, la universidad es un acuerdo de secuestro financiero. Firmas antes de que tu cerebro esté completamente desarrollado y pagas cuando la realidad finalmente llega. El sacerdote antiguo vendía salvación, la universidad moderna vende estatus. Ambos entienden la misma debilidad humana. Las personas sacrificarán su presente si logras convencerlas de que su yo futuro será salvado. La educación en sí es sagrada. La institución que la rodea no lo es. Aprender expande la mente. Las credenciales disciplinan el cuerpo. Una forma pensadores. La otra fabrica aspirantes obedientes. La clase media idolatra la educación superior porque está aterrorizada ante la posibilidad de convertirse en clase trabajadora. Los padres empujan a sus hijos hacia la deuda no siempre por sabiduría, sino porque el título universitario se ha convertido en un amuleto social contra la humillación. Al dinero le encantan los sistemas donde la culpa puede monetizarse. Dile a una persona pobre: fracasaste porque te faltó educación, y la maquinaria económica queda moralmente absuelta. La víctima pasa a ser responsable de la trampa. La verdad más cruel es que las universidades aprendieron a cobrar precios de lujo por la esperanza, mientras el mercado laboral degradaba silenciosamente los títulos hasta convertirlos en simples boletos de entrada. La educación superior no es automáticamente una trampa. Para médicos, ingenieros, abogados, investigadores y carreras basadas en redes de élite, todavía puede ser un arma poderosa. Pero para muchos otros, es una cabina de peaje elegantemente presentada entre la infancia y la supervivencia. El sistema no necesita que todos los estudiantes ganen, solo necesita que todos crean que negarse a participar es más peligroso que jugar. Esa es la verdadera trampa, no el aula, ni el libro, ni el profesor. La trampa consiste en convencer a las personas de que, sin la aprobación institucional, no son nada. Lo que hace que esta trampa sea tan difícil de escapar es que no se siente como opresión cuando estás dentro de ella. Se siente como responsabilidad. Así es como sobreviven los sistemas modernos. Ya no gobiernan mediante la fuerza visible. Gobiernan a través del miedo interiorizado. Las personas se vuelven obedientes porque la desobediencia se siente emocionalmente insegura. Un adolescente no elige la universidad del mismo modo que una mente libre elige la verdad. La mayoría la elige como los seres humanos asustados buscan refugio durante una tormenta. La decisión suele tener menos que ver con la curiosidad que con la supervivencia, menos con el aprendizaje que con evitar la vergüenza. Y la vergüenza es una de las monedas más poderosas jamás creadas. Un joven observa el mundo atentamente mucho antes de comprender la economía. Se fija en qué profesiones reciben respeto, qué personas son admiradas en las reuniones familiares, qué carreras hacen que los padres se relajen, qué estilos de vida transmiten éxito. Absorbe las jerarquías de estatus antes incluso de conocer la palabra jerarquía. Y luego la sociedad llama a ese condicionamiento ambición personal. Pero gran parte de lo que los seres humanos llaman ambición es simplemente miedo vestido con ropa cara. El miedo a ser ordinario, el miedo a volverse invisible, el miedo a que, sin logros, nadie te quiera durante mucho tiempo. La educación superior quedó profundamente entrelazada con esta hambre psicológica, no porque el conocimiento sea algo malo, sino porque las instituciones descubrieron algo muy antiguo sobre los seres humanos. Las personas soportarán enormes cantidades de sufrimiento si creen que eso les otorgará valor social.
Por eso millones aceptan años de deuda, ansiedad, agotamiento y confusión de identidad, porque no solo persiguen ingresos, persiguen permiso para sentirse valiosos. Y esto crea una de las contradicciones emocionales más devastadoras de la vida moderna. Cuanto más caro se vuelve el éxito, más personas atan su identidad a conseguirlo. Un estudiante que sacrificó años, dinero prestado, sueño, estabilidad mental y juventud no puede admitir fácilmente que el sistema pudo haberlo explotado. El ego humano protege las inversiones dolorosas porque reconocer la manipulación se siente como una muerte psicológica. Por eso, las personas defienden la máquina que las consumió, no siempre de forma consciente, a veces de forma trágica. Una sociedad construida sobre la deuda necesita ciudadanos que justifiquen emocionalmente la deuda. Una sociedad construida sobre el exceso de trabajo necesita personas que glorifiquen moralmente el agotamiento. De lo contrario, la estructura se derrumbaría bajo el peso de una comprensión colectiva. Por eso las conversaciones sobre educación superior se vuelven emocionales tan rápido. Las personas creen que están defendiendo el conocimiento cuando, muchas veces, están defendiendo el significado de su propio sufrimiento. Porque si el sacrificio fue innecesario, si la deuda no garantizaba dignidad, si la estabilidad prometida era en parte una ilusión, entonces muchas personas deben enfrentarse a una pregunta aterradora. ¿Quién me habría convertido si no hubiera tenido miedo? Y el miedo moldea muchas más decisiones humanas de las que jamás moldeará la inteligencia. La mayoría de las personas no construyen sus vidas desde una profunda conciencia de sí mismas. Las construyen de forma reactiva. Se mueven hacia aquello que reduce la incertidumbre. Siguen caminos ya aprobados socialmente porque la incertidumbre se siente psicológicamente peligrosa. La libertad suena hermosa en teoría. En la práctica, la libertad aterra a las personas, porque la verdadera libertad elimina las excusas. Si ninguna institución define tu valor, si ningún título garantiza tu identidad, si ninguna credencial concede significado automáticamente, entonces debes enfrentarte directamente a ti mismo. Y muchos seres humanos pasan toda su vida evitando ese encuentro. El mundo moderno ofrece infinitas distracciones para evitar la confrontación existencial. Las carreras profesionales se convierten en identidades. La productividad se convierte en moralidad. Estar ocupado se convierte en anestesia emocional. Las personas dicen que están construyendo un futuro, mientras posponen silenciosamente sus vidas. No porque sean débiles, porque están agotadas. Existe una soledad particular escondida dentro de la cultura moderna del logro, de la que pocas personas hablan con honestidad. La soledad de darse cuenta de que escalaste una escalera solo para descubrir que nadie en la cima sabe realmente por qué está escalando tampoco. Los adultos suelen parecer seguros ante los jóvenes simplemente porque aprendieron a representar la certeza. Pero detrás de esa actuación, muchos están profundamente desorientados. Siguieron las instrucciones fielmente: estudiar, graduarse, trabajar, consumir, mejorar, repetir. Y sin embargo, en su interior algo permanece intacto. No porque los seres humanos sean incapaces de ser felices, sino porque el sistema nervioso humano no puede alimentarse únicamente de validación externa. Un salario puede reducir el estrés, el estatus puede reducir la humillación, la estabilidad puede reducir el miedo, pero ninguna de esas cosas crea significado automáticamente. El significado surge cuando una persona se siente internamente alineada con su existencia, cuando sus acciones dejan de contradecir violentamente su espíritu. Y esto es precisamente lo que los sistemas industrializados tienen dificultades para comprender sobre los seres humanos. Los seres humanos no son máquinas optimizadas exclusivamente para la producción económica. Una persona puede sobrevivir financieramente mientras se muere de hambre psicológicamente. Ese hambre aparece en todas partes hoy en día. En el vacío detrás de las sonrisas forzadas. En la depresión silenciosa escondida dentro de carreras exitosas. En relaciones donde las personas hablan constantemente pero nunca revelan nada verdadero. En la extraña sensación de vacío que aparece después de conseguir aquello que antes se deseaba desesperadamente.
La tragedia no es solamente la deuda financiera. La tragedia más profunda es la deuda de identidad. Las personas toman prestadas versiones de sí mismas de la sociedad antes de descubrir quiénes son realmente. Y muchas pasan décadas pagando ese préstamo psicológico. Pero, tarde o temprano, la realidad empieza a arrancar las ilusiones. Una persona comprende que la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría, que las credenciales no son lo mismo que el autorrespeto, que el networking no es lo mismo que la amistad, que la atención no es lo mismo que el amor, que el logro no es lo mismo que la paz. Y curiosamente, esta comprensión puede sentirse devastadora al principio y después liberadora, porque cuando las ilusiones se derrumban, algo más silencioso se vuelve posible. Un ser humano ya no necesita adorar sistemas ciegamente. Ya no necesita odiarse por no alcanzar estándares artificiales. Ya no necesita medir su alma mediante comparaciones económicas en cada momento de vigilia. Eso no significa que la ambición desaparezca. Significa que la ambición se vuelve más limpia, menos impulsada por el pánico, menos infectada por el teatro social, menos dependiente de los aplausos. La persona empieza a hacerse preguntas diferentes. No, ¿qué impresionará a los demás? Sino, ¿qué tipo de vida me permite seguir psicológicamente vivo? No. ¿Cómo puedo parecer exitoso? Sino, ¿qué hace que la existencia se sienta real? Y esas preguntas lo cambian todo. Porque, al final, los seres humanos descubren que la paz nunca estuvo escondida dentro del prestigio. Estaba escondida en la eliminación de la guerra interna constante. El mundo seguirá vendiendo identidades, surgirán nuevos sistemas. Nuevas industrias monetizarán la inseguridad, nuevas instituciones prometerán certeza a cambio de obediencia. Eso nunca desaparecerá por completo. Pero la conciencia cambia la relación. Una persona consciente puede participar en la sociedad sin entregarse completamente a ella. Puede estudiar sin adorar las credenciales. Puede ganar dinero sin convertir la riqueza en una moral. Puede trabajar duro sin creer que el agotamiento la vuelve virtuosa. Puede construir éxito sin sacrificar todo su mundo interior para mantener apariencias. Y quizá esa sea la forma más honesta de libertad disponible para los seres humanos. No escapar completamente de la sociedad, sino verla con suficiente claridad como para que ya no posea tu mente. Después de todo esto, la pregunta ya no es si el sistema está roto. La pregunta es si tú te romperás junto con él. Porque una vez que una persona ve la maquinaria con claridad, se enfrenta a un peligro completamente distinto: la amargura. Y la amargura destruye a las personas mucho antes que la pobreza. Un ser humano puede sobrevivir al fracaso, puede sobrevivir a la humillación, puede sobrevivir a la incertidumbre. Pero cuando se vuelve emocionalmente cínico respecto a la vida misma, algo en su interior empieza a apagarse. Por eso el primer principio es este: no conviertas la conciencia en veneno. Ver la manipulación con claridad no significa rechazar la ambición, significa elegir la ambición conscientemente. Y hay una diferencia enorme. La ambición inconsciente es hambre sin dirección. Es la necesidad interminable de demostrar tu valor, de sobresalir, de dominar, de sentirte digno de una vez por todas. La ambición consciente es más silenciosa. Pregunta: ¿qué tipo de trabajo me fortalece en lugar de vaciarme? Esa pregunta lo cambia todo, porque el éxito obtenido mediante la traición a uno mismo siempre se convierte más tarde en deuda psicológica. Los seres humanos pueden mentir a otros durante años, pero, tarde o temprano, el sistema nervioso dice la verdad. Aparece como agotamiento extremo, irritabilidad, vacío, ansiedad crónica, una extraña sensación de estar emocionalmente ausente de tu propia vida. El cuerpo siempre lleva la cuenta de la vida que la mente finge disfrutar. Por eso, algunas personas se vuelven más ricas mientras, al mismo tiempo, se vuelven más duras, más frías y más agotadas por dentro. Aprendieron a ganar dinero, pero nunca aprendieron a seguir siendo humanas mientras lo hacían. Y eso importa.
porque el dinero es peligroso cuando se convierte en medicación emocional. Una persona que utiliza el dinero para eliminar la inseguridad jamás se sentirá suficientemente segura. Una persona que utiliza el estatus para eliminar la sensación de insuficiencia jamás se sentirá suficientemente valiosa. Las recompensas externas no pueden resolver permanentemente la inestabilidad interna, así que construye fortaleza financiera. Pero nunca confundas el valor financiero con el valor humano. Uno protege la supervivencia, el otro define la identidad. Mézclalos, y cada revés se volverá existencial. Un negocio fallido se sentirá como un fracaso personal. Un salario menor se sentirá como inferioridad. El rechazo parecerá una prueba de inutilidad. Así es como la sociedad moderna convierte silenciosamente a los seres humanos en rehenes emocionales del rendimiento. Por eso se vuelve necesario otro principio. Tu sistema nervioso debe ser más importante que tu imagen. La mayoría de las personas sacrifican su claridad mental para mantener apariencias. Permanecen en carreras que las destruyen emocionalmente porque marcharse confundiría a los demás. Mantienen estilos de vida que no pueden permitirse porque la simplicidad parece fracaso. Representan confianza mientras se derrumban en privado. Pero la paz solo comienza cuando termina la actuación. No pereza, no pasividad, no irresponsabilidad. Simplemente honestidad. Honestidad sobre lo que realmente te importa. Honestidad sobre qué tipo de sufrimiento vale la pena soportar. Honestidad sobre la diferencia entre admiración y respeto. Porque la admiración es inestable. El respeto se gana internamente. La admiración depende de la multitud. El autorrespeto depende de la coherencia. Y la coherencia es rara. Una persona se vuelve coherente cuando sus acciones dejan de contradecir su comprensión más profunda. Cuando deja de decir, esto es solo temporal, durante 10 años consecutivos. Cuando deja de abandonarse a sí misma para conservar la aprobación social. Cuando deja de tratar su vida como una campaña de relaciones públicas. Por eso, la soledad elegida se vuelve importante. No el aislamiento permanente. No escapar de la humanidad, sino suficiente silencio para escuchar tu propia mente sin que la sociedad hable a través de ella. La mayoría de las personas no saben realmente lo que piensan, saben lo que los algoritmos repitieron suficientes veces como para parecer verdad. Una vida consciente requiere períodos de desconexión del ruido colectivo. De lo contrario, el mundo instala automáticamente sus prioridades dentro de ti. Consume más, compárate más, teme más, actúa más, y con el tiempo olvidas que alguna vez estuviste vivo debajo de la actuación. Así que protege tu atención cuidadosamente. La atención no es algo pequeño. Con el tiempo, tu atención se convierte en tu realidad. Si tu atención se alimenta constantemente de indignación, envidia, competencia por estatus y urgencia artificial, tu mundo interior acabará pareciéndose a esas mismas cosas. Por eso tantas personas se sienten psicológicamente fragmentadas hoy. Sus mentes nunca descansan por completo. Sus emociones nunca se estabilizan del todo. Su identidad es moldeada por la exposición constante en lugar de la experiencia directa. El ser humano no fue diseñado para absorber emocionalmente al mundo entero cada hora. Y la paz requiere límites, no solo límites físicos, también psicológicos. Debes aprender qué merece acceso a tu mente. No toda opinión merece entrar emocionalmente en ti. No toda tendencia merece ser imitada. No toda oportunidad merece ser perseguida. Madurar no significa volverse emocionalmente insensible. Significa volverse emocionalmente selectivo. Y una de las formas más poderosas de fortaleza emocional es aprender a decepcionar a otros sin sentir culpa por vivir con honestidad. Porque si toda tu identidad depende de la aprobación universal, pasarás la vida negociando contra tu propia alma. Cambiarás constantemente de forma. Hablarás con cautela. Soñarás con cautela. Vivirás con cautela. Hasta que, finalmente, ya no te reconozcas. Por eso, la verdadera confianza suele parecer tan tranquila. No es una certeza ruidosa. Es una dependencia reducida. Menos dependencia de los aplausos, menos dependencia de la comparación,
menos dependencia de demostrar inteligencia, éxito o importancia a cada instante. Las personas más fuertes rara vez están obsesionadas con parecer fuertes. Simplemente dejaron de construir su identidad alrededor de las reacciones externas. Y, curiosamente, eso crea una relación diferente con el éxito. El éxito deja de ser supervivencia emocional. Se convierte en expresión. Una persona construye porque realmente quiere crear, ganar, explorar, contribuir, dominar algo significativo, no porque esté intentando desesperadamente escapar de la sensación de insuficiencia. Esa desesperación es lo que destruye a las personas, no la ambición en sí, porque la ambición unida al miedo se convierte en adicción. Pero la ambición unida al significado se convierte en propósito, y el propósito estabiliza la mente humana de una manera que el placer jamás podrá lograr. El placer desaparece rápidamente. La validación desaparece rápidamente. Incluso el logro desaparece rápidamente. Pero el significado resiste el sufrimiento. Una persona con propósito puede tolerar la incertidumbre sin derrumbarse internamente. Puede fracasar sin perder su identidad. Puede empezar de nuevo sin sentirse aniquilada. Eso es poder real. No dominación sobre otros, sino estabilidad dentro de uno mismo. Y quizá esta sea la comprensión más profunda escondida debajo de todo lo demás. Un ser humano no necesita volverse menos sensible para sobrevivir en este mundo. Necesita volverse menos controlable, menos hipnotizado por el estatus, menos manipulado por el miedo, menos dependiente de definiciones externas de valor. Porque el mundo siempre intentará decirte quién eres, demasiado pobre, demasiado tarde, demasiado común, demasiado poco exitoso, demasiado desconocido. Siempre habrá una nueva jerarquía exigiendo adoración, pero finalmente, una persona comprende algo liberador. La mayoría de los sistemas obtienen poder convenciendo a los seres humanos de que están incompletos. Por eso, si aprendes a sentarte tranquilamente contigo mismo, sin distracciones, sin actuaciones, sin necesitar confirmación constante de que tu vida importa, te vuelves difícil de manipular. Y eso transforma toda la experiencia de existir, porque entonces el éxito puede perseguirse sin borrarse a uno mismo. El dinero puede ganarse sin adoración. El amor puede existir sin posesión. El trabajo puede existir sin que la identidad colapse. El mundo sigue siendo imperfecto. La presión sigue siendo real. La incertidumbre nunca desaparece por completo. Pero, internamente, algo se vuelve más sereno. La persona deja de preguntarse, ¿cómo gano este juego? Y empieza a preguntarse, ¿en qué tipo de ser humano me convierto mientras lo juego? Esa es la pregunta que finalmente importa, porque, al final, la mayoría de las personas no serán destruidas por el fracaso. Serán destruidas por convertirse en extrañas para sí mismas mientras intentaban evitarlo.